Muy buenas tardes a todos. 4 años y medio que se nos rompieron tantas ilusiones y aunque ya sé que a la gente, sobre todo de la prensa, le gusta lo de las cifras redondas, yo quiero resaltar que precisamente para nosotros 4 años y medio es lo mismo que 4 y 3 meses, lo mismo que 13 meses, lo mismo que 4 meses. Bien, estamos igual, estamos otras navidades, otro año nuevo y estamos, pues por lo menos muchos de nosotros, como en la casilla de partida, y así nos sentimos. Hoy hemos preparado un nuevo manifiesto que Rosa leerá luego, pero antes, previamente, os pedimos, en memoria de las víctimas y en solidaridad con los supervivientes, 5 minutos de silencio. Los años pasan y seguimos esperando que los dirigentes de FGV asuman su responsabilidad por el accidente del 3 de julio del 2006, que costó la vida a 43 personas y dejó heridas y con secuelas para toda su vida a otras 47. Seguimos esperando que los responsables de garantizar la seguridad de la línea 1 reconozcan que se equivocaron al no dotar a la línea 1 de las mismas medidas de seguridad con que cuentan el resto de líneas. Seguimos esperando que el Gobierno valenciano cree la Ley Autonómica de Seguridad Ferroviaria, tal y como se comprometió hace 4 años y medio. Seguimos esperando que nos reciba el presidente de la Generalitat Valenciana. Seguimos esperando un gesto por parte de FGV y del Gobierno valenciano que demuestre que les preocupa la seguridad de los viajeros de la línea 1. Seguimos esperando que se asuman responsabilidades por el accidente, ya que reconocer los errores que permitieron el descarrilo del tren es el primer paso para evitar que vuelva a pasar. Pero lo único que se ofrece a los familiares de los fallecidos y heridos en el peor accidente de metro ocurrido en España es el silencio por respuesta, silencio y olvido. Y mientras esperamos y esperamos, leemos la noticia en los periódicos del cambio de nombre de la estación de Jesús. Ahora se va a llamar Joaquín Sorolla, como la estación provisional del AVE, y la proximidad entre ambas es la razón oficial de la modificación. Justificación que se contradice al mantener el nombre a las estaciones de Bailén y Xàtiva, que quedarán más próximas de la estación definitiva del AVE. También argumenta Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Consellería de Infraestructuras, que el cambio de nombre tiene como objetivo asociar su nueva denominación al barrio o zona donde se ubica. Y para que Mario Flores, conseller de Infraestructuras, no nos califique de mentes retorcidas, nos tenemos que creer que en el barrio de Jesús le quitan el nombre a su estación de metro para asociar su nueva denominación al barrio en que se ubica. ¿Será que van a cambiar de nombre al barrio? Con lo fácil que hubiera sido llamar a la nueva estación del AVE Estación de Jesús, por su cercanía a la estación de metro de Jesús y para ubicarla en el barrio de Jesús. Pero no. Ni a FGV ni al Gobierno valenciano les interesa que se recuerde el accidente de metro ocurrido en 2006. Si desaparece el nombre de Jesús, nadie recordará al ver el nombre de la estación de metro que allí murieron 43 personas por la dejadez de FGV y del Gobierno valenciano. Solo nosotros y vosotros. Gracias. Unos meses antes del accidente, FGV ya trazó y aprobó un plan por el cual la línea 1 de metro se iba a dotar con unas medidas de seguridad más actualizadas y modernas de las que disponía, como ya las tenían otras líneas de metro, la línea 3 y 5 del metro de Valencia. Ocurrido el accidente, en la comisión parlamentaria, que no sirvió absolutamente para saber las causas, ninguna de las causas del accidente, ni esclarecer qué es lo que había pasado, ni depurar ninguna responsabilidad, en dicha comisión se aprobó por mayoría parlamentaria, con todos los votos del partido que ostenta el Gobierno valenciano, el Partido Popular, que se adelantarían esas medidas de seguridad antes del 2010. Desde entonces
La Asociación de Víctimas del Metro ha estado preguntando tanto a FGV como a Presidencia cuándo iban a estar esas medidas de seguridad prometidas y cuándo se iba a hacer algo realmente eficaz para que un accidente no volviera a ocurrir. Hemos estado oyendo que el plan se iba a cumplir al 2010, nunca más se hicieron mención de que el plan se habían comprometido a adelantarlo. Hoy estamos a 3 de enero del 2011 y las medidas de seguridad prometidas y planificadas para el 2010 siguen sin estar vigentes. Para FGV es mucho más importante estar cambiando nombres de estaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Seguiremos denunciando todos los días 3 que no ha habido una investigación del accidente más grave de metro, que seguimos sin conocer las causas del accidente, que no se ha asumido ninguna responsabilidad y que la línea 1 sigue siendo la línea fea del metro, la niña tonta y abandonada, que no cuenta con un sistema tan eficaz como lo tienen otras líneas, el sistema ATP, que evitaría que un accidente así volviera a sucederse. Así que nos vemos el próximo día 3 de febrero. Muchas gracias a todos.